en esta ocasión con el doctor Rafael Rojas, doctor en Historia, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo Económico. Vamos a tratar de abordar un tema muy de actualidad. ¿De dónde viene Cuba? ¿Hacia dónde va Cuba? Creo que es un tema que el doctor aborda en un pequeño libro, un ensayo largo, La Revolución Cubana, historia mínima de la Revolución Cubana, que acaba de ser publicado y que vale la pena leer para todos aquellos que nos interesan los fenómenos internacionales por una razón. El que lea esto va a entender en gran medida de dónde sale la Revolución Cubana, a qué llega el gobierno revolucionario actual y hacia dónde va. Pase lo que pase, doctor, Cuba es un país que pega, valga la expresión, por encima de su peso. Sí. Es un país de enorme interés para toda América. ¿Qué es lo que lleva a Cuba al momento en que está en este momento? Bueno, primero muchas gracias por la invitación al programa y creo que la pregunta se puede responder en efecto a través de la historia, ¿no? Estamos hablando de un país que vivió una revolución nacionalista inicialmente sumamente popular y que en los primeros años de la revolución en el poder inicia y opera un giro bastante radical hacia el marxismo-leninismo y la alianza con la Unión Soviética, dando como resultado la construcción de un Estado único en el hemisferio occidental, que es un Estado socialista, inicialmente con muchos elementos similares a los de los socialismos reales de la Unión Soviética, y que naturalmente tiene que recibir el impacto de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS a principios de los 90. Y desde entonces comienza, digamos, una situación que se deshace de algún modo en los últimos años, que es esta situación de aislamiento internacional de Cuba, de pocas posibilidades de acceso a créditos e inversiones, dada la herencia de las relaciones internacionales de la Guerra Fría, pero también del reforzamiento del embargo comercial de Estados Unidos contra la isla en los 90. Recordarás, en el año 92 se aprueba la ley Torricelli, en 1996 la ley Helms-Burton, que cierran aún más el puño, ¿no?, sobre las relaciones económicas, fundamentalmente de Cuba. Y eso es lo que da lugar a que a finales de los años 90 Fidel Castro se vuelque tan obsesivamente dentro de la alianza bolivariana, del bloque bolivariano, para tratar de subsistir a ese cerco. Me parece que en los últimos años, especialmente desde el 2012-2013 para acá, el gobierno cubano ha conducido deliberadamente una política exterior más realista, más pragmática, encaminada a recomponer sus relaciones internacionales, incluyendo el descongelamiento de relaciones con Europa y la normalización con Estados Unidos. Eso es lo que yo creo que nos lleva al punto en el que estamos hoy. Pues por eso no, vamos a decirlo de esa forma, no sale porque sí vale la expresión, ¿no? Es decir, usted señala en su libro desde un principio, primero se puede hablar de dos revoluciones, como cita usted a Trotsky en la revolución respecto a la revolución rusa, cita usted que la revolución del 59 es una y la nueva revolución del 62-63 es otra. Es decir, vamos, luchas intestinas en el gobierno cubano, o por lo menos pugnas internas, etcétera, que se dan y que resultan finalmente ya digamos, en un gobierno socialista. Así es. ¿Voy bien o me regreso? Sí, así mismo. Bueno, esto, el problema de los gobiernos socialistas, al margen de sus cualesquiera sean sus bendiciones, es que también se obligan por toda una serie de dogmas que parecen haber conducido al gobierno cubano entre los, digamos, 70s, 80s en alguna medida. ¿Es correcto? Sí, yo diría que en los años 60, a pesar de que el gobierno cubano ya decidió que tomaría un rumbo marxista-leninista autodenominado socialista, la clase política revolucionaria estaba dividida por distintas corrientes dentro de la izquierda. Y hay un capítulo ahí que seguramente viste que se titula Entre el Che y Moscú, que intenta captar esa división. Por un lado estaban los partidarios de un gobierno
alineado con lo que se conocía como la nueva izquierda, que estaba de hecho más cerca de China que de la Unión Soviética y que buscaba formas un poco libertarias del marxismo, cercanos también al trotskismo en algunos casos. Era un socialismo pensado de un modo un poco más experimental, no plenamente alineado con el bloque soviético de la Guerra Fría. Y del otro lado estaba el grupo creciente de comunistas prosoviéticos que venían del viejo partido comunista anterior a la revolución. Y ese choque entre guevaristas y prosoviéticos fue muy fuerte en Cuba, muy intenso, y yo creo que caló en casi todas las esferas de la política pública. Y al final se decide, sobre todo en el año de la muerte del Che Guevara, el 67, tenemos el momento, digamos, de mayor experimentación en el socialismo, en lo que se llamó la ofensiva revolucionaria, que Fidel Castro condujo muy fuertemente en contra de la Unión Soviética. Es un momento en el que, yo creo que es el momento en el que Fidel Castro más claramente se posiciona frente al bloque soviético. Pero ya en el 68 yo creo que el propio gobierno se da cuenta de que no puede subsistir en esa experimentación, en esa búsqueda de otras alianzas geopolíticas, e inicia ya un proceso de integración plena al mercado socialista, a lo que es el CAME, se llamaba el Consejo de Ayuda Mutua Económica, y el bloque soviético. Y eso es lo que da origen a la institucionalización de los 70, que yo menciono durante todos los años 70, sobre todo en la primera mitad, hasta el año 76, que se aprueba la primera constitución socialista de Cuba, es decir, 17 años después del triunfo de la revolución, y se instala el primer parlamento, ¿sabes? Desde 1951 hasta 1976 no hubo gobierno representativo en Cuba, porque el gobierno, el poder ejecutivo asumía las funciones legislativas también. Pero, curiosamente, y perdón por la de interrumpir, pero ahí es en esa época cuando usted se dice que se puede decir que el gobierno pasa de ser revolucionario a ser un gobierno institucional. Exacto. Es un proceso de ya toda la institucionalización va de 1971 a 1976, y después de 1976 la manera de gobernar en Cuba cambia muy notablemente. Hasta entonces era en buena medida Fidel Castro con el Consejo de Ministros o con el gobierno revolucionario echando a andar las grandes tareas del Estado, la campaña de alfabetización, la reforma agraria, la segunda reforma agraria, la reforma urbana, la movilización para la defensa del país en contra de la hostilidad de Estados Unidos. A partir del año 76 tenemos este gobierno burocrático, institucional, que opera por quinquenios. Cada 5 años hay un congreso del partido, se trazan las tareas fundamentales. Fíjense que el liderazgo de Fidel incluso cambia, la presencia de Fidel en los medios, en las tareas diarias del gobierno y el Estado, se debilita. Esos son los años en que Fidel, hay que recordarlo, Fidel se concentra bastante en las guerras de África, en el desplazamiento de hombres, de soldados cubanos a Angola y Etiopía, y eso es un poco su mayor ocupación, porque el gobierno se vuelve más institucional. Y así será hasta principios de los 90, en que él vuelve Fidel Castro a asumir un liderazgo personal bastante parecido al de los años 60, por la situación de emergencia que se crea tras la descomposición del campo socialista. Pero ¿en qué medida entonces es una cuestión de liderazgos personales la revolución cubana? Esto es, Fidel es el símbolo, es el hombre de la revolución, es el símbolo de la revolución. Él determina en los 60 el rumbo del país, en los 70 se hace a un lado y permite la institucionalización, valga la forma de decirlo, y luego vuelve a retomar el liderazgo nacional hasta su enfermedad. Sí, así es. Y de alguna forma, después de su enfermedad, sigue siendo la gran figura que está ahí atrás, pero también el que de alguna manera, pues no sé si bendice, da el espaldarazo o respalda lo que está haciendo el gobierno de Raúl Castro. Bueno, son dos preguntas en una, digamos. La primera sobre los liderazgos, o sea, no se puede discutir o más bien escamotear el rol principalísimo del liderazgo de Fidel Castro en la revolución, pero yo insisto en entender la revolución como un proceso histórico colectivo de destrucción de un antiguo régimen y creación de un orden social nuevo, en el que cuentan los liderazgos, pero también los actores sociales y políticos, las masas, la ciudadanía, las instituciones, las leyes, etcétera. Aunque tú señalas, yo creo que con mucha razón, que ese liderazgo unipersonal, a veces muy voluntarista, de Fidel Castro, tiene mayores y menores momentos de intensidad a lo largo de medio siglo.
y así lo vemos en los años 60, es un momento de mucha intensidad, y luego en el periodo, el llamado periodo especial, después de la caída del muro de Berlín adelante, aunque un poquito antes la llamada rectificación, recupera, digamos, esa intensidad y se extiende, como bien dices, hasta la convalecencia en el 2006. Ahora, el otro lado de la pregunta era, ¿cuál ha sido el rol o el papel de Fidel Castro en los cambios que ha emprendido su hermano? Que cambios que han sido, en algunos casos, muy importantes en términos de remover las bases institucionales, incluso de principios ideológicos de la Revolución Cubana, por ejemplo, en el tema de la propiedad, ¿no? O en el tema de la relación con el mercado, o en las relaciones internacionales, que ahí es donde yo veo el cambio más espectacular, en el giro que ha dado Raúl Castro a la política exterior. Yo creo que al principio Fidel Castro casi está haciendo una labor de oposición discursiva o retórica a las reformas del hermano. En unas reflexiones que él escribía casi a diario o una vez a la semana, después se fue espaciando mucho más en el tiempo, establecía como un contrapunto ideológico de muchas de las medidas que estaba tomando el gobierno de Raúl Castro. Luego comenzó, sí, a dar respaldo más o menos evidente a ciertas medidas, y ya en los últimos años ha disminuido notablemente su intervención discursiva en la política pública cubana. Hay que recordar, por ejemplo, que frente a la decisión, yo creo que más importante que ha tomado Raúl Castro, que es la decisión de restablecer relaciones con Estados Unidos y normalizar vínculos diplomáticos con Washington, Fidel Castro mantuvo un silencio de 1 mes y medio, un poco casi 2 meses, y cuando habló fue para decir que él por principio desconfiaba de Estados Unidos, pero que no se oponía a la decisión que había tomado el gobierno de su hermano. Entonces ahí yo creo que queda captado ese rol ambivalente, ¿verdad?, de Fidel Castro en los últimos años. Pero creo que, es decir, ahí, y al margen de la admiración que se pueda tener por Fidel, que yo creo que la merece, entre paréntesis, Sí. pero también creo que el pragmático ahí es el hermano, Sí. Raúl, el presidente Castro. Sí. Es el hombre que está lidiando con lo duro de los días, con lo duro de la economía, Sí. con lo duro de la realidad política, el que tiene que enfrentar, bueno, los hechos. Así es, ha demostrado pragmatismo y realismo, por lo menos en 2 áreas, en la política económica y en la política exterior. En la política económica, al movilizar, digamos, toda esta apertura al crédito, las inversiones de la economía cubana, y activar el mercado interno por medio del mercado de automóviles, viviendas, mercado inmobiliario, etcétera. Luego también al reformar el principio de la propiedad, de girar a la propiedad mixta. Y en el caso de las relaciones internacionales ya vimos, diversificando, ¿no?, la política exterior de Cuba. El gobierno cubano hoy está en una situación muy interesante. Está, por un lado, tratando de mantener un sistema, un aparato que armó, que institucionalizó en los 70s, 80s, y al mismo tiempo abrirse al mundo. No es una apertura fácil, pero no fue una decisión fácil, pero es una decisión muy realista. Es decir, por cualquier razón, y no voy a meterme en eso, los gobiernos socialistas del mundo están adoptando prácticas capitalistas en la economía. El gobierno cubano, creo que el gobierno cubano y Corea del Norte eran los últimos reductos. Exacto, sí. Y el gobierno cubano ya se dio cuenta o decidió que no podía someter a su población de esa manera. Así es. Yo creo que sin llegar todavía al perfil del capitalismo de Estado que tenemos en China o en Vietnam, el gobierno cubano se está moviendo en esa dirección consistentemente, yo diría, sobre todo a partir de 2012, 2013, que se aceleran las reformas de Raúl Castro. Sobre todo, yo decía, esta inyección de liquidez a un mercado interno a través del negocio inmobiliario, ¿verdad? Yo creo que fue lo que finalmente le ha dado un impulso a todo el proceso, pero hay que entender que algunos elementos de la nueva relación con Estados Unidos van a fortalecer
la intensificación del mercado interno en Cuba, como por ejemplo la subida del tope de las remesas que anunció el presidente Barack Obama el 17 de diciembre en conferencia simultánea con Raúl Castro. Al entrar más remesas de la emigración, más dinero entra al mercado interno, y como los negocios privados, los negocios personales están creciendo, se están multiplicando por esta nueva ley de trabajo por cuenta propia, yo creo que no es improbable que en los próximos años se transite de una economía basada, de un mercado interno basado en el pequeño negocio, las remesas, un mercado interno que hay que decir limitado sobre esas bases, se transite o se pase a un mercado interno sí parecido al chino o al vietnamita, con pequeña y mediana empresa con capital nacional. Porque lo que sucedía es que no había sujetos, digamos, de capital nacional en Cuba, porque estábamos una economía planificada y estatalizada. Sin embargo, en los próximos años puede darse fácilmente, digamos, la plataforma que se necesita para que la economía cubana se mueva en el sentido chino o vietnamita. Sin embargo, ¿no hay también ahí una cierta, se puede decir, una pérdida de la parte utópica, la parte idealista del socialismo? Muy buena pregunta. Yo creo que el reto en términos de políticas públicas del gobierno cubano y del próximo gobierno cubano, el que suceda a Raúl Castro en febrero del 2018, será mantener las políticas sociales históricas de la revolución. ¿Sabes? Estamos hablando de un Estado que destina mucho más de la mitad de su presupuesto a derechos sociales, salud, educación, vivienda, seguridad, ¿verdad? Una cobertura universal de derechos sociales como no ha existido en otro país latinoamericano, ¿verdad? Entonces, claro, eso es una tradición de política pública que corre el riesgo, si no de perderse, de verse afectada por las reformas, y ya algo ha sucedido. De hecho, el avance de Cuba hacia la lógica del mercado ha producido un aumento de la diferenciación social, una reestratificación de la sociedad. Y por primera vez tenemos hoy en Cuba ese fenómeno que aparece una pequeña minoría de ricos, ¿no? Algo que podría llamarse clase media, y comienza a verse también pobreza e incluso extrema pobreza. Eso es algo que lo reconocen los propios economistas y sociólogos, los académicos de la isla, comienzan a darnos la información básica de cómo avanza la desigualdad. Y claro, está en sintonía con el llamado del gobierno de Raúl Castro de abandonar el igualitarismo, sino aceptar que en la lógica del mercado tienen que producirse diferencias sociales. Y entonces ahí está el reto del Estado. El Estado, para enfrentar ese avance de la desigualdad, tiene que apelar o tiene que recurrir a su política tradicional de gasto público en favor de derechos sociales. Y yo creo que eso lo hará este gobierno y el que viene. De hecho, eso es parte, digamos, del ADN de la política cubana. Lo mismo en materia de soberanía. En estos días se debate mucho, bueno, ¿y qué pasará con la política exterior de Cuba, siempre abocada a confrontar la hegemonía de Estados Unidos en un momento de normalización de relaciones? Yo creo que el gobierno cubano normalizará las relaciones con Estados Unidos, pero mantendrá la soberanía como un valor fundamental de su política exterior. Exactamente. Eso es, y curiosamente yo tengo la impresión de que los Estados Unidos no tienen ningún problema con eso. No, evidentemente. De hecho, en otras entrevistas comentábamos, digamos, nos preguntábamos, bueno, ¿cuál sería el rol de una nueva embajada de Estados Unidos en Cuba? Y yo, bueno, curiosamente, las misiones diplomáticas de Estados Unidos en Cuba, que tradicionalmente han estado vinculadas a los intentos de subversión del orden socialista o de apoyo a la oposición, no perderán su interlocución con la oposición o con la disidencia, pero seguramente se abrirán a un diálogo mayor con las autoridades, con la Cancillería, ¿verdad? Y probablemente se convierta la embajada en un elemento también de estabilidad, no un elemento de perturbación. ¿En qué medida la apertura económica podría reflejarse en términos políticos? Bueno, esa es la gran pregunta que no podemos responder todavía, porque no tenemos elementos a la mano que nos persuadan de un proyecto de reforma del régimen político cubano. O sea, el régimen político cubano sigue funcionando tal cual
quedó codificado en la Constitución de 1976. Sí, las mismas instituciones están ahí, partido único, el control de la sociedad civil por parte del Estado, institucionalmente funciona de la misma manera. Ahora, la pregunta sería si esta nueva coyuntura interna y externa favorece una reforma del régimen político. Yo creo que sí. Y que tal vez no lo veremos en los próximos años, mientras se consolida la nueva coyuntura, porque apenas las relaciones con Estados Unidos se están restableciendo, habrá que ver cómo funcionan esas embajadas. El objetivo del gobierno es seguir ampliando la reforma económica y aprovechar la nueva coyuntura internacional para atraer créditos e inversiones. Pero muy pronto las demandas de cambio dentro y fuera de la isla se moverán hacia el plano político, porque sigue siendo en efecto un régimen político que limita libertades civiles y derechos civiles y políticos, ¿no? Entonces, ahí yo vería, digamos, que en el escenario de una sucesión de poderes como la que ha anunciado Raúl Castro varias veces, ¿no? En febrero del 2018, el momento digamos, donde se dará el tiro de salida, ¿no? Para esas demandas de proyectos de cambio, de reforma política en el sistema cubano. Ahí habría que preguntarse cuáles serían las opciones, ¿no? que podría manejar el gobierno y la oposición en términos de reformas al sistema político cubano. Por lo menos yo veo dos puntos que serán ineludibles en cualquier tipo de reforma. Una es una nueva ley de asociaciones, ¿verdad? Porque en Cuba las asociaciones, como se cuenta en el libro, son organizaciones de masas del Estado, creadas en los primeros años de la revolución, pero en los últimos años, los últimos 20 años, han crecido mucho las organizaciones no gubernamentales y las comunidades más autónomas o que demandan autonomía desde la sociedad civil. Pero ese es todo un entramado de asociaciones y comunidades que no está reconocido por la Constitución ni por el Código Penal. Entonces tendría que adaptarse la Constitución a la existencia de una sociedad civil independiente del Estado, ¿no? Y luego el otro tema es naturalmente el de la ley electoral y el de la representación política de los opositores, que también seguramente serán objeto de reforma en los próximos años. Ahora, esta es una pregunta totalmente especulativa, pero 2018 se plantea como el año tal vez de que no haya ningún Castro al frente del gobierno. Así es. Es decir, tal vez como los estadistas así retirados con algún tipo de voz, pero y quién sabe si con algún voto, pero ¿en qué grado puede afectar eso la marcha del Estado cubano, bueno, del gobierno cubano? A mí me parece que es muy difícil que se le dé marcha atrás a la decisión tomada de que haya una sucesión de poderes en el 2018. Una sucesión de poderes que, por cierto, se entiende deliberadamente como un paso de mando de una generación a otra. O sea, así se entiende y así está pensado. Yo creo que ahí creo que hay algo que hay que reconocerle y darle todo el crédito a los hermanos Castro en este caso, por tener el valor de hacer lo que no han hecho otros, es decir, ceder el poder a la nueva generación. Especialmente Raúl Castro, que desde su primer periodo lo planteó así, e incluso dijo que él no vería con malos ojos que llegara a regularizarse constitucionalmente incluso, que no hubiera reelección después de 2 periodos de gobierno, ¿no? Y entonces, claro, ahora como decíamos, el paso de mando de una generación a otra implica también un crecimiento de las demandas de cambio político. Y mi impresión es que esa nueva generación intentará preservar el sistema económico tal y como quedará hasta 2018, que yo creo que es avanzando también más claramente hacia el modelo chino, la pequeña y mediana empresa con capital nacional. Digamos que es el paso que falta para que el modelo cubano se parezca ya más claramente al chino y al vietnamita. Tratarán de preservar eso a cambio de aumentar una oferta o ampliar una oferta de reformas políticas. Yo creo que ahí es donde podría cumplir un rol importante estas posibles reformas a la ley de asociaciones y a la ley electoral. Doctor Rafael Rojas, muchísimas gracias. Este programa se hizo extraordinariamente breve, demasiado corto, pero de veras
Si quiere usted entender lo que escucha, lo que pasa ahora en Cuba y lo que pasará sin duda en los próximos años, tiene que leer este libro. Historia mínima de la Revolución Cubana, se los recomendamos. Muchísimas gracias, José. Rafael. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.